Aportando Luz, episodio 32. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la fotografía nocturna creativa. Una de las mayores ventajas de hacer el podcast, entre otras tantas, es que me permite conocer a grandes personas y hablar, entre otros, con fotógrafos que han sido y que son referentes para mí desde que empecé en la fotografía nocturna. Y hoy tenemos el lujo de tener como invitado a Namor Pastor, un fotógrafo que siempre ha sabido innovar e ir por delante, una persona súper creativa y que además ha compartido siempre todos sus conocimientos, algo que siempre he de agradecer. Buenas, Namor, ¿qué tal? Bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué hay, Javier? Buenas. Gracias a ti por tus palabras, primeramente, y por haber contado conmigo para esto, porque yo creo que ya formaba un poco parte del olvido dentro del mundo de la fotografía nocturna, así que es de agradecer que te refieras a mí con estas palabras. Pues a ver si conseguimos que la gente que no te conocía te conozca y que alucinen con tu trabajo. Para todos estos que no te conocen, cuéntanos porfa quién eres. Pues soy Namor y no Namor, como muchos dicen, porque es verdad que no es un nombre que vaya acentuado. Pero mi nombre es Namor. Bueno, empecé en 2010 con la fotografía nocturna, porque yo he aprendido fotografía a la vez que hacía fotografía nocturna. Y desde entonces, bueno, pues la verdad es que evolucioné muy rápido porque le puse muchas ganas vamos, me apasionó mucho el mundo de la fotografía nocturna. Y bueno, durante estos 10 años, sobre todo en mis primeros 4 o 5 años metidos en este mundo de la fotografía nocturna, avancé muy rápido, ya te digo que le puse muchas ganas, salí mucho, practiqué mucho la fotografía nocturna en solitario, luego con gente. Y nada, pues bueno, pues si te soy sincero, pasados unos años, la fotografía nocturna siempre ha estado presente y sigue presente en todo lo que hago, pero es verdad que desvié un poquito mi trayectoria para acabar haciendo otro tipo de fotografía que es al final la que termina pagando mis facturas, pero Ujú. no sin perder ni mucho menos esa pasión por la fotografía nocturna que siempre he arrastrado desde que empecé con ella en 2010. ¿Y qué fue lo que te empujó a empezar en fotografía nocturna? ¿Viste alguna foto que te enganchó o fue haciendo alguna prueba un poquito más, pues ya cuando había llegado el anochecer? ¿Cómo llegaste a la fotografía nocturna? Pues yo empecé porque además bueno, empecé en la fotografía. Mira que mi padre siempre ha tenido cámara reflex, pero nunca he prestado atención nunca a la fotografía que hacía mi padre. Eh, lo lamento muchísimo ahora, iba a decir porque podía haber empezado mucho antes en este mundo, Ujú. pero nunca presté atención a la fotografía que hacía mi padre y tal. Sé que tenía su cámara reflex y demás, pero bueno, desde que los móviles tienen cámara de fotos, yo, bueno, pues siempre estaba con los amigos haciendo fotos, haciendo vídeos, chorradas. Y bueno, pues en un momento dado me hice con un dinero y dije, bueno, pues ¿por qué no me voy a comprar una cámara reflex? Y me compré una cámara reflex que al final no tenía ni idea de utilizar. Y en un curso de iniciación a la fotografía, no a la fotografía nocturna, sino a la fotografía en general y manejo de la cámara, Ujú. quien lo impartía era administrador del Foro Noctámbulos. Y bueno, no lo dijo en el momento de hacer el curso, lo que pasa es que estábamos dando el curso en un aula que tenían unas fotografías colgadas que entonces eran fotografías pues de los usuarios del Foro Noctámbulos, como José Benito Ruiz bueno, y otros más. Entonces vi una fotografía nocturna donde estaban en el cielo las estrellas y había una buena traza. Y entonces le pregunté a quien estaba impartiendo el curso que qué era eso.
Y nada, me lo explicó, no terminé de creérmelo y me dijo, pásate por el foro y verás unas fotografías. Y fue esa noche que me enganché totalmente a la fotografía nocturna. Es decir, ya al día siguiente estaba comprando un disparador, comprando un trípode y yo creo que las primeras fotografías que disparó mi cámara reflex fueron nocturnas. Así comencé yo, sí. Qué bien. ¿Y qué viste en la fotografía nocturna para seguir practicándola? Porque al final, pues lo que decimos siempre, ¿no? Implica desplazarse muchos kilómetros, sueño, cansancio, riesgos. ¿Qué encontraste en la fotografía nocturna para seguir con ella? ¿La magia que tiene, la aventura, la creatividad? Bueno, pues te diría que un poco de todo, pero la verdad es que no conocía otro tipo de fotografía. Ya te digo que Ujú. mm, igual me habría enganchado si la persona que impartía el curso hiciese retrato o hiciese macro y hubiese visto una fotografía de este estilo allí, pero no. Empecé con las nocturnas y vamos, y es verdad, al final te deja participar mucho la fotografía nocturna, te deja participar mucho, ser partícipe de todo, desde el principio hasta el resultado final. Y yo creo que eso, y sí, soy una persona que disfruta mucho de su soledad. Me gusta mucho estar solo, entonces Ujú. yo creo que esa parte también dentro de la fotografía nocturna me enganchó. Hacía muchas salidas en solitario, me dejaba participar y ser creativo. Bueno, yo creo que fue un poco todo. Luego, con el tiempo, sí es verdad que he conocido otras temáticas que también me han gustado, pero creo que todavía ninguna como la fotografía nocturna. Ujú. Qué bueno. Antes lo mencionabas tú, el foro de noctámbulos. Han pasado por aquí ya, por el podcast, varios fotógrafos nocturnos que tenían mucha presencia en el foro. Recuerdo uno de los últimos, por ejemplo, Adrián Vázquez, Adri Espeleo. Ese foro era una fuente impresionante de inspiración y de formación, ¿verdad? Totalmente. Además, es que yo he aprendido, vamos, todo lo que sé, puedo decir, en el foro de noctámbulos. Ya no solamente por el contenido que tenía el foro, sino por las personas que participaban en él y que estaban abiertas a compartir todo lo que sabían. Habían muy buenas personas, personas que sabían decir y explicar las cosas y sin ir más lejos, Mario Rubio. Yo he aprendido mucho de Mario Rubio del foro de noctámbulos. Él empezó creo que un poquitos años antes que yo en el foro y claro, cuando yo llegué él tenía mucho más conocimiento y muchas de mis dudas fueron aclaradas concretamente por él. Entonces, sí, te puedo decir que he aprendido muchísimo en el foro y he disfrutado mucho el tiempo que estuve participando en él. Que bueno, va a quedar un poco de abuelo cebolleta, pero yo echo mucho de menos ese foro de noctámbulos y es una cosa que ahora con las redes sociales no se puede sustituir. O sea, la interacción que había, la amistad, yo creo que ahora en las redes sociales donde parece que es todo mucho más rápido, ves una foto y te paras un segundo para verla, no dedicas tiempo a comentar. Si hay alguna crítica constructiva, ya parece que también se ve un poco mal porque no la has pedido. Eso yo creo que es bastante complicado tenerlo ahora y se echa muchísimo de menos. El trato era mucho más personal dentro del foro, es decir, cada comentario era personalizado para ti, es decir, para la fotografía, sabiendo cómo eras, qué tipo de persona, cómo admitías una crítica o cómo no, es decir, ya al final éramos un grupo de personas, mira que éramos muchos dentro del foro y nos terminábamos conociendo y sabíamos hasta dónde podíamos hacer una crítica de una fotografía o de un fotógrafo y hasta qué punto no podíamos llegar. Y en esa época cuando empezaste, en 2010, 2011, ¿había algún fotógrafo nocturno en el que tú te inspirabas y que fuera para ti una referencia? Sí, sin ir más lejos, Logan. Logan de Noctámbulos para mí era. Además, él tuvo también una evolución muy rápida en el tiempo que yo estuve allí compartiendo con él. Y sin duda me fijé mucho en su fotografía, me fijé mucho en sus comentarios, en todo lo que decía. Pero sí, principalmente creo que uno de mis referentes, de mis principales referentes, ha sido Logan, aunque aprendí mucho de Rafa Ramón, que era un Ujú. usuario poco conocido, pero Sí, lo recuerdo, sí. sí, pues tenía una base en la fotografía, una persona muy inteligente
y iba a decir, con mucho conocimiento de fotografía y con quien compartí muchísimas salidas de nocturnas, iba a decir, y de él también aprendí mucho. Pero vamos, si te soy sincero, aprendí mucho de esta gente, pero aprendí mucho comentando yo las fotografías de los usuarios. Es decir, todo eso que yo, bueno, criticaba o corregía, Ujú. entre comillas, ¿vale? Iba a decir, eran cosas que yo luego aplicaba a mis fotografías. Y entonces, además hubo un momento en el que la gente agradecía que yo entrase a hacer algún comentario. Está mal que lo diga yo, pero sí, además por privado me pedían que por favor entrase en una de sus Ujú. fotografías o de sus publicaciones y tal, y que hiciera algún comentario porque es que me gustaba y además yo creo que eh, había que saber decir las cosas. Yo siempre veía la parte positiva y la parte negativa de la fotografía, si es que la tenía, y creo que eso me ayudó mucho a mí a luego tenerlo en cuenta en el momento de hacer yo mis fotografías. Es decir, tenía que tener en cuenta que no podía o sea, cometer el mismo error que le había corregido a algún otro Claro. usuario. Entonces eso me ha ayudado también mucho a aprender y a evolucionar en mis resultados, en mi fotografía. Sí, desde luego, analizar una fotografía de otra persona para buscar las cosas que están bien, las cosas que están mal y cómo mejorarlas es una tarea bastante laboriosa y que exige mucho esfuerzo. Y lo que dices tú, al final luego también te sirve para tus propias fotografías, pues todo eso que has analizado ya y que tienes en mente, pues aplicarlo y no volver a caer. Vamos ya, si te parece, a hablar de tu fotografía, de la creatividad en fotografía nocturna. Al final, muchas veces solemos asociar creatividad con un vestuario espectacular, un maquillaje, atrezzo, pero en tus fotos no recurres a todo eso, sino que te basas más en la iluminación y en la figura humana, ¿verdad? Sí, bueno, por creatividad, a ver, a mí siempre me ha gustado, no siempre es fácil, ni mucho menos, y no en la mayoría de casos no lo consigo, pero siempre me ha gustado buscar hacer algo diferente. ¿Vale? Como digo, no es fácil, pero llegar a un sitio muy fotografiado e intentar buscar o darle una vuelta para ver algún punto de vista diferente y demás, eso siempre me ha gustado. Retarme a mí mismo en ese Ujú, aspecto. Sí que es verdad que recurro mucho a la silueta, me encanta incluir la figura humana dentro de mis encuadres porque además me ayudan a componer. ujú. Eh, y bueno, si hablamos de creatividad, bueno, me considero una persona que ha intentado siempre no seguir la rueda que siguen todos, salirme del camino y como te digo, intentar hacer algo diferente. Igual por ese motivo se me ha tachado con el buen sentido de la palabra, como Ujú. una persona creativa y por eso tengo un libro que han querido llamar Fotografía Nocturna Creativa. A lo mejor por ese aspecto. Pero vamos, Ujú. no es que me considere una persona creativa, me gusta hacer cosas diferentes. Vamos a dejarlo así. Yo me gusta eh, definirme así, como una persona que intenta hacer algo diferente siempre. Muy bien. Hablabas de composición. Hay un elemento que siempre suele aparecer en tus fotografías que son las formas geométricas y su repetición, que además haces que destaquen más aún con la iluminación. Son sitios que, no sé, parece que hay como una maraña de elementos que se entrecruzan y que a priori desde fuera parece que podrían molestar más que aportar algo, pero tú siempre consigues darle la vuelta y conseguir sacar una compo, pues, si no perfecta, casi perfecta. ¿Dónde sueles encontrar estas formas geométricas y cómo se te ocurren y resuelves esas imágenes que, no sé, no tiene pinta de ser nada fácil, ¿no? Con tantos elementos. Eh, bueno, me emociona escucharte hablar así de mí, de verdad, te lo digo, ¿eh? No lo había pensado así nunca. La verdad es que sí, ahora conforme lo estabas diciendo, estaba recordando algunas de estas fotografías que mencionas, pero son sitios que he encontrado por azar. Es decir, Ujú. no ha sido algo que haya ido buscando. La mayoría de mis fotografías terminan siendo fruto del momento, de intentar dar una vuelta al lugar, a la localización, aunque sí es cierto que recurrir a la simetría y demás me resulta fácil. Y
y la iluminación ayuda, aunque como bien dices, no siempre es simétrico Ujú, el escenario. Con la iluminación, pues bueno, ayuda y se consigue, aunque sea a simple vista, conseguir que sí, que esa parte tan asimétrica sea mucho más, ¿no? Que entre mejor a la vista. ujú. Y una fotografía así, quiero decir, tú cuando llegas a la localización y ves todos esos elementos que hay, yo por ejemplo solo veo a la luz del día y descartaría hacer una foto allí. Tú decides quedarte, pero en tu cabeza tiene que haber alguna especie como de trabajo, ¿no? Para conseguir de ese sitio, con la iluminación, conseguir sacar algo interesante. ¿Eso lo ves en tu cabeza antes de hacer cualquier prueba? ¿O es a base de iluminación, de prueba, error, cuando vas viendo por dónde puedes tirar y qué puedes hacer para cerrar la foto y que quede ya perfecta? Pues te diría que ambas cosas. Bueno, lo primero es que no suelo visitar las localizaciones de día. Ujú, Normalmente, bueno, la noche que puedo y que al principio cuando empecé en esto eran muchas, cogía la cámara y me iba y donde acabase. A veces, muchas veces porque buscaba una localización a través de Google Maps y otras porque me ponía a dar vueltas y llegaba a cualquier lugar que no conocía y entonces era llegar y verlo todo de noche. Y sí, como bien has dicho, lo visualizo todo en mi cabeza, veo el sitio, bueno, ilumino, me doy una vuelta para ver el punto de vista o el encuadre en el que mejor composición puedo crear con los elementos, pero, pero al final creo que aunque lo visualizo en mi cabeza bueno, han sido varias las fotografías que salen en la primera, siempre acabo corrigiendo, haciendo prueba y error, pero corrigiendo o añadiendo. Es decir, eh, primeramente en mi cabeza lo tenía de una manera, pero luego me di cuenta de que funciona, o bien sea por el esquema de iluminación, o bien porque creo que añadiendo algo diferente a lo que tenía en mente puede funcionar mejor. Entonces es un poco todo. Lo visualizo, pero luego voy corrigiendo y añadiendo. Además, me gusta mucho ese proceso ujú, de ir diciendo, oye, ¿y si ahora en lugar de esto hago esto? ¿Cómo quedará? Y entonces seguir paso uno 2 y el 3 lo cambio. Y vale, ahora me quedo con el 3 el 4 el 5 y el 6 lo vuelvo a cambiar. O sea, me gusta mucho ese proceso. Y trabajo mucho así. Es decir, voy siguiendo paso por paso todo lo que voy haciendo hasta conseguir que todo, pues bueno, pues que encaje y funcione. ujú. Muy bien. Uno de los objetivos de muchos fotógrafos nocturnos de paisaje es ir a la caza de la Vía Láctea. En tu caso, solo encontrar una fotografía tuya en la que aparezca la Vía Láctea. ¿No te atraen este tipo de fotografías con la Vía Láctea en el encuadre? Cuando has hablado de la Vía Láctea sabía por dónde ibas a tirar. Sí, es que, pues como te he dicho antes, es la rueda que todos siguen. Es verdad que podría Ya. ser creativo, pero ¿con qué? ¿Con la composición a la hora de añadir la Vía Láctea? O no, no sé, todavía no se me ha ocurrido de qué manera trabajar con la Vía Láctea y hacer algo diferente. Entonces, cuando hablamos de la Vía Láctea, hablamos de una buena composición y hay muchísimas, muy buenas fotografías de Vía Láctea con una buena composición, con buena iluminación, pero, pero es un elemento tan predecible, ¿no? Podría Ujú. decir. Entonces, Sí. es cierto que sí, no sé, no sé ni cuál es la Vía Láctea que has encontrado, no sé si la tenía publicada en algún sitio o no, pero no es algo que me llame realmente la atención. Es decir, cuando llega la época de Vía Láctea, además cuando estábamos en el foro de Noctámbulos, no se hablaba de otra cosa. Cuando estaban en las redes sociales, que era Facebook, llega la época de Vía Láctea y no se habla de otra cosa. No es un elemento que me llame demasiado la atención, es cierto. Prefiero Ujú. salir y trabajar una silueta o algo de iluminación o llegar a un vehículo abandonado. No le presto demasiada atención a la Vía Láctea. Hablábamos de usar el cielo en nuestras fotografías nocturnas, de usar la Vía Láctea. De hecho, al final, muchas de tus imágenes están tomadas en interiores, como por ejemplo en un túnel. ¿Qué tienen los túneles que tanto te gustan? ¿Es por la geometría que hablábamos antes o es también por el hecho de estar a oscuras que te permite aumentar la creatividad, aportar luz sin tener ninguna molestia externa? Pues, joder, me preguntas, no me planteo,
no me había planteado estas preguntas, pero iba a decir estas dudas. Es cierto, recurro mucho a los túneles. Te diría ahora mismo que yo creo que porque me gusta tanto la figura humana dentro de mi composición, Ujú. que donde mejor encaja una figura humana o donde todo lleva a esta es en una simetría. Y una simetría muy sencilla y muy fácil de conseguir es un túnel. Te diría que sería ese el motivo y porque puede dar mucho más juego del que aparentemente parece tener. Y es que porque trabajas una iluminación u otra o integras luces directamente dentro del encuadre y demás y puede salir cosas muy sencillas y muy complicadas en un túnel. Entonces, sí, es verdad, hago muchas fotografías o he hecho muchas fotografías de túnel y yo creo que el principal motivo es porque incluyo la figura humana y trabajo en torno a ella. Muy bien. De tus talleres han salido fotógrafos espectaculares como Daniel Pastor y Álvaro Coleto. Hablando hace poco con Álvaro, me dijo que eres muy perfeccionista, que haces siempre los intentos que hagan falta hasta tener la foto que tienes en la cabeza, en la mente, y que te gusta irte de la localización con todo ya terminado y hecho. Yo respeto, por supuesto, a la gente que combina fotografías con diferentes iluminaciones, porque al final su objetivo es tener una imagen, pero al menos en mi caso, y no sé si también en el tuyo, mi objetivo no es solamente conseguir esa fotografía, sino disfrutar del proceso de lo que decías tú antes, ¿no? De ir probando con una luz, con otra, corregir e intentar superar además el reto que supone un esquema de iluminación muy complejo, ¿verdad? Sí, bueno, hablando de Dani y de Álvaro, me alcanzaron y me pasaron hace ya, hace ya mucho tiempo. Sí, No son les digas eso que nos escuchan, no se lo digas que se crecen. muy buenas personas y mejores fotógrafos. Te voy a decir, vamos a ver, sí que me gusta, he probado a hacer algo más de edición o de llevarme alguna fotografía, pues algún tipo de bracketing o trabajar algo más la edición, pues con gente que publica y se dedica a esto, a la edición y a vender sus cursos. Entonces sí he probado, no te voy a engañar, pero es verdad que esto me aburre muchísimo estar delante del ordenador y donde yo disfruto, como te he dicho antes, es en el momento de hacer la foto en el campo y trabajándola y sí, es verdad que cuanto más perfecciones tu fotografía es mejor el resultado que lleves, independientemente de si quieres luego dedicarle 2 horas editándola o solamente 15 minutos. Ujú. Cuanto más tiempo le dediques en el momento, más perfeccionista seas y más cuides los detalles, mejor va a ser el resultado, evidentemente. Entonces, me gusta, sí, me gusta trabajar el momento de la fotografía. Y si tengo que dedicarle a una fotografía 2 horas en el momento y irme a casa con un resultado pésimo, me da exactamente igual. Pero yo creo que es doblemente gratificante dedicarle tiempo a una fotografía, ser cuidadoso, cuidar los detalles y obtener el resultado final que tenías en mente, que habías visualizado previamente en tu cabeza y que era lo que buscabas. Eso es Ujú. doblemente gratificante. Eso es lo que me gusta a mí. Eso es. Pues mira, hablando de procesado, de unir fotografías, vamos a hablar de la doble exposición. Ahora hay cámaras que hacen ya esa doble exposición en la propia cámara, te entregan un RAW final, pero es un trabajo que ya se hacía hace tiempo, que tú hiciste también hace ya unos cuantos años con una foto, Lucero y yo, que a mí me encanta y que además, pues eso, justamente por el tema del procesado, si eran dos fotografías diferentes, causó en su momento muchísimo revuelo. ¿Cómo fue todo el proceso que hiciste en la localización para conseguir esta fotografía tan espectacular? Pues parece laborioso y demás, y lo tengo publicado. Creo que además en el libro aparece, en mi blog también está explicado cómo lo llevé a cabo, pero creo que es mucho más costoso intentar entender a través de una lectura que estar en el momento y hacerla. A lo mejor a Ujú, mí me parecía mucho más sencillo en el momento. Esta fotografía la realicé para un concurso de fotografía nocturna urbana que ujú. organizaba Mario Rubio y que, bueno, pues al final siempre el problema que siempre tenemos en la fotografía nocturna urbana es que obtenemos
cuando trabajamos con ciertas luces que nos limitan, como son las luces de la ciudad, nos limitan a exponer de más y poder obtener un cielo bien expuesto, con estrellas, con una luna o así. Entonces, se me ocurrió, pues eso, trabajar una fotografía nocturna urbana en la que conseguir un cielo que, que diese esa nocturnidad, no solamente las farolas y las luces de la ciudad, sino una nocturnidad de campo, de alejado de la ciudad. Entonces, pensé en hacer una luna. Lo que pasa es que la luna, trabajando con un angular como era el que monté, que era un 8 milímetros ojo de pez, pues la luna era insignificante. Entonces se me ocurrió, bueno, porque todo esto viene porque vi un montaje. Todo esto porque vi un montaje y entonces pensé en si ese montaje se podía llevar a cabo sin recurrir al ordenador. Y fue por eso que, bueno, si te explico brevemente, trabajo con dos tipos de focales, que es el 8 milímetros ojo de pez, que es el que capta todo lo que es la zona urbana, la escalera que baja al tram de aquí de Alicante, que es el metro, Ujú. y luego creo que era un 35-350 de Canon o algo así, un objetivo muy antiguo, que Ujú. utilicé a 300 milímetros para capturar la luna. Entonces, bueno, esto previamente montó el objetivo 8 milímetros ojo de pez en un trípode, ya tengo la composición, sé dónde va a estar, el tiempo que va a estar, porque esas luces no iban a variar, iban a ser las mismas luces durante toda la exposición. Entonces ya dejo ese trípode y coloco la cámara con el 35-350 en otro trípode para capturar la luna, justo en ese espacio en negro que en la primera fotografía me quedaba. Toda esa parte oscura de cielo es la que quería rellenar. Entonces tomé la fotografía de la luna con el 35-350 haciendo un tapado rápido con la mano. Es decir, yo con la mano puesta delante del objetivo destapo y tapo, entonces el sensor de la cámara ya captó directamente la luna en la posición que yo la quería. Entonces, si hubiese cortado en ese momento, solamente habría estado la luna en la parte superior del encuadre Ujú. y ya está. Pero entonces lo que hice fue taparme con una chaqueta, cambiar el objetivo sin que entrase nada de luz y montar el ojo de pez. Con la tapa puesta, lo monto sobre el primer trípode que había colocado y entonces me bajo abajo y la persona que estaba conmigo entonces destapa y contamos los segundos que previamente habíamos calculado. Entonces al final fue una fusión de las dos fotografías, que es, como bien has dicho, lo que a día de hoy se puede hacer muy fácilmente con cualquier equipo nuevo. Ujú. Eso es. Era la fusión de ambas fotografías, es decir, después de contar 15 segundos yo habiéndome colocado en la parte inferior de las escaleras, haciendo la silueta, contamos los 15 segundos que hicieron falta, 15-16, si no recuerdo mal, y entonces cortamos. Y lo que obtuvimos fue las dos exposiciones, es decir, la de la luna previa y la de la zona urbana posterior. Y ambas unidas pues dieron el resultado que tenía en mi cabeza. Lo que pasa es que sí, es verdad que es una fotografía que a simple vista pues parece un montaje totalmente. Sí. Quizás sea la explicación más fácil, ¿no? Que tenemos para todas las fotos que vemos y que no entendemos cómo se han hecho. Siempre lo más fácil. Ha pasado también aquí con Jaicano, por ejemplo, con sus fotografías de la luna súper grande, con las torres de Madrid. Pues parece que la explicación siempre más fácil y más sencilla para todo esto es, pues es un montaje y ya está. No te planteas el cómo se ha podido hacer. Igual que hiciste tú ese proceso de pasar de un montaje a pensar cómo se podía hacer la foto en el campo, pues yo creo que ese proceso no lo hacemos todos, sino que nos limitamos a pensar que es un montaje. Hablabas de focales de 8 milímetros, el teleobjetivo. En esa época trabajaba, si no recuerdo mal, con una 7D, ¿verdad? Una Canon 7D, que es APS-C. Ujú, sí, sí. Era que entonces serían 8 milímetros con el factor de recorte de 1,6 que tenía. Entonces, te he dicho 300 milímetros que equivaldrían, pues, ahora mismo un cálculo rápido, no sé, que casi 500 milímetros. 450, 500, sí, por ahí andaría. Entonces, por eso es la luna tan grande. Además, era 350, si no me equivoco, y no llegué porque se me quedaba de haber tirado 350 milímetros, se me solapaba directamente con los edificios. Pero sí, por entonces, claro, mi cámara, ahora la cámara que utilizo ahora, aunque todavía conservo la 7D, la que tengo ahora sí que tiene la múltiple exposición y sí que he hecho después alguna fotografía haciendo uso de la múltiple exposición en cámara.
pero entonces no, mi 7D no, pero sí que había alguna cámara, si no recuerdo mal, ya había alguna Nikon que tenía la múltiple exposición, era un poco más compleja, no tan sencilla de utilizar como en Canon, pero sí, por entonces ya había alguna cámara con múltiple exposición, no era mi caso. Ujú, muy bien. Antes hablamos de elementos geométricos que utilizas en tu fotografía nocturna. Algo que sueles trabajar mucho, ya lo hemos hablado también, es la iluminación e incluso hay veces que te adentras también en el terreno de light painting, creando elementos con luz. ¿Qué herramientas son tus favoritas? ¿Cuáles son las que más te gustaban utilizar para crear estas figuras de la nada? Pues si te digo la verdad, no tenía por aquella entonces una herramienta concreta que además siempre fuese en mi mochila, ¿no? Ahora estoy intentando hacer memoria, pero es que creo que cada vez llevaba alguna cosa. Unas veces recurría a la lana, otras veces tenía el típico esferificador o no sé cómo se llamaba, pero que era para hacer esferas, que me lo había hecho yo casero. Cada vez utilizaba algo diferente, porque el light painting era algo que me pedía el sitio o la localización a la que visitaba. No era algo que llevase de mi cabeza. Sí había alguna fotografía, como Verde Esperanza, es una foto que hice en un túnel, que sí que había estado previamente en el túnel y se me ocurrió la fotografía. Entonces, posteriormente ya llegué al sitio con las herramientas. Pero ya te digo yo que unos días llevaba bengalas, otros días lana, otros días no, y sabiendo lo que tenía en la mochila y viendo el escenario que tenía, bueno, pues se me ocurría hacer una cosa u otra, pero el light painting no era algo que saliese de casa para hacer, ¿no? Era algo que surgía en el momento, las Ujú. herramientas que tenía en la mochila, te digo, no era algo tampoco que me apasionase, pero sí, me gustaba luego tener resultados. Es verdad que tienen un impacto visual Sí, eh, mayor que cualquier otra fotografía nocturna. mm, eso es. Y en tu estilo de fotografía, por lo que conocía y por lo que he estado viendo ahora también para prepararme para el episodio, no solo utilizas la luz para componer, hablamos ahora de light painting, antes también de figuras geométricas, sino que también utilizas muchísimo las sombras y las siluetas, ¿verdad? Las sombras y las siluetas, sí. Hago memoria otra vez. Se me ocurre, por ejemplo, una fotografía que aparecen, no sé si son tres ciclistas en unas escaleras y además de iluminar a los tres ciclistas, también aprovechas para proyectar la sombra de los dos que están en los extremos en las paredes de esas escaleras. Sí, porque además, si hablamos concretamente de esta fotografía, era una fotografía en la que trabajé con iluminación fija, es decir, con flashes. Ujú. Entonces los flashes, cuando trabajo con linterna, pues todas esas sombras se suavizan, porque además ilumino desde diferentes ángulos y estas hacen que las sombras acaben perdiéndose. Pero cuando monto flashes, estas sombras son mucho más duras y cuando, bueno, pues como en este caso quiero que formen parte de la composición, no relleno. Es decir, trabajo un esquema de iluminación que sea casi a la de una. Es decir, el flash es una iluminación que vas colgando poco a poco, vas corrigiendo hacia dónde se proyecta una sombra, hacia dónde se proyecta otra. Luego hay una luz de relleno, pero se hace todo de una para conseguir eso, que las sombras perduren hasta el final y que no se pierdan. Sí, sí, no sé si era tu pregunta o no, pero sí, me gusta trabajar mucho las sombras. Trabajé también algunas muy al principio de empezar en esto de la fotografía nocturna, en túneles, donde proyectaba Ujú. unas manos y unas Sí, caras sobre los laterales. Creo que sí, son un buen recurso para según qué localizaciones y que a priori no piensas en ellas para incluirlas, pero claro. en el momento en el que se te ocurre meterlas y les das un sentido y demás, creo que son un fuerte para obtener buenos resultados. Ujú. Sí, yo creo que sí. Al final parece que siempre tendemos más a utilizar la iluminación para componer, pero sí que es verdad que las sombras te pueden dar ese toque extra, ¿no? De diferenciación también. En cada episodio solemos hablar sobre todo cuando hay un invitado, de un elemento de vuestro equipo que os sea de mucha utilidad, ¿no? ¿Tú tienes algo en tu mochila que no te pueda faltar en tus salidas o que cuando te falta pues lo echas de menos y tienes que improvisar?
Bueno, pues fuera de lo básico, desde que empecé a trabajar con los paneles LED, se me puede olvidar una linterna, se me puede olvidar el disparador, se me puede olvidar una tarjeta que al final acabo pidiendo a algún compañero. Pero el panel LED siempre lo he llevado conmigo, porque además de ser luz fría y luz cálida, puedo trabajar iluminaciones a larga distancia colocando un panel a cientos de metros o trabajar con el panel en la mano y hacer una iluminación. Es decir, es muy versátil y siempre en mis últimas salidas he procurado que no falte. Yo concretamente, además, colaboré con ellos en su día y me dieron unos paneles de Yonnuo, de la marca Ujú. Yonnuo, los YN302 creo que son los míos, pero vamos, funcionan igual los unos, lo que pasa es que no tienen Bluetooth. Y por si a alguien le sirve, yo estoy bastante contento con ellos. Los tengo ya bastantes años y ahí siguen. Además, los utilizo ahora para otro tipo de fotografía y me van muy bien. Ujú. Dices que tienen Bluetooth, ¿los controlas con el móvil entonces? Los controlo con el móvil y con un mando. Sí, vienen ya incluido un mando para apagar y encender y para el control de la temperatura también y la intensidad. Y luego también lo puedo hacer desde el móvil. Ujú. Muy bien, pues vamos a hablar, si te parece, de la inspiración, de dónde encuentras tú esa inspiración para mejorar tus fotografías, para darle una nueva vuelta, alguna serie que veas, películas, libros, pintura, alguna cosa que nos puedas recomendar. Eh, no, Nada. no, porque ya te digo que es que la gran mayoría de las fotografías, y no por no compartir, no es que no es el caso, es simplemente que me paro a pensar ahora en lo que me dices y es verdad que no me inspiro, me sale todo en el momento. Es que la gran Ujú, mayoría de las fotografías que hago surgen en el momento de llegar al sitio y de verlo, de ver mi entorno, las posibilidades que tiene y me sale una idea u otra. No, ya te digo, me utilicé como referente el montaje este que vi para hacer lo de la luna en Lucero y yo, ujú. pero no, la verdad es que puede, oye, que se haya dado el caso, que esté viendo alguna película, pero ahora mismo no sabría decirte exactamente cuál. Y que me haya venido alguna idea a la cabeza bueno, te puedo decir, tengo una cantidad de notas en el móvil apuntadas que llevo ya años, con ideas que se me ocurren en un momento dado, que las apunto y que al final, porque no encuentro la localización adecuada, no las llevo a cabo. Ujú. Entonces, al final, quien manda y quien tiene prioridad es la localización. Yo llego al sitio y es quien me pide hacer una cosa u otra. Aunque a veces voy con una idea en la cabeza, la mayoría de veces ya te digo que es la localización quien me dice de hacer una cosa u otra. Muy bien. Me imagino que entre tantas fotografías será complicado, pero ¿cuál es tu fotografía nocturna favorita? Y si nos puedes contar, porfa, cómo la hiciste. Eh, bueno, te podría decir que tengo varias, pero entre ellas yo creo que por el significado, por el sentido, ¿no? Por qué la hice en ese momento. Es la de la portada de mi libro, que se titula como yo, Namor, es un ser de luz, es una persona que en realidad la persona que está con las alas de agua Ujú, no soy yo, pero vamos, que sí que me representa a mí, porque ujú. Namor es príncipe del mar, mi padre era submarinista, además en el libro lo explico esto muy bien y es por eso, por el momento y la persona que tengo asociada a esa fotografía. Creo que por eso es muy importante para mí y me gusta tanto. No sé si has visto la fotografía que te digo. Sí, sí, la estoy viendo. Sí, es una que está dentro de un túnel, ¿verdad? Con una persona mirando hacia la cámara y con las alas que dices que están hechas por detrás y un contraluz además con las sombras de las piernas viniendo hacia la cámara. Correcto. Y bueno, si me has dicho que sí, que cómo está hecha esa fotografía. Eso es. Esa fotografía está hecha con una botella de agua, con un agujerito, y entonces hay una persona, está la persona que hace de silueta, Ujú, yo estoy justo detrás de esa persona, pegado a él, a su espalda,
y hay otra persona por detrás de mí con un flash. Entonces yo estoy tirando el agua por el agujerito que hicimos en el tapón y la persona que está detrás lo está congelando con el flash. Qué bueno. Entonces tira para cada lado, además cuidando de que yo no saliese ni nada, eh, exactamente para congelar las gotas. Entonces yo tiro diferentes ráfagas de agua para que se congelen diferentes puntos. Hago lo mismo con el lado opuesto y luego el resto es una iluminación, aunque parece sencilla, me voy hasta el final del todo, ilumino, ahora mismo no la tengo delante, pero ilumino la mitad del túnel, no sé si se llega a apreciar, está Sí. iluminado en cálido y la otra mitad en frío. Ujú. Y se nota un tono cálido de la mitad del túnel, Sí. todas las paredes traseras. Entonces utilizo dos linternas de diferentes temperaturas y luego una proyectada directamente sobre la silueta para proyectar la sombra hacia la cámara y potenciar ese reflejo de toda el agua que había salpicado en el suelo y que en una de Ujú. las pruebas que hicimos vimos que quedaba muy bien y entonces quise potenciarlo y con la contra pues se llegaba. Y luego, bueno, hay una luz cenital sobre el personaje Sí. procurando en todo momento que no se le viese la cara. Creo Ujú. que quedaba mucho más tétrico y además no estaría bien que se llamase como yo, Namor, esa fotografía y que no fuese yo el personaje que aparece. Claro. Muy bien, muy bonita. Comentabas que esta fotografía es portada de tu libro que publicaste, si no estoy equivocado, hace 2 años, ¿verdad? Un libro de fotografía nocturna que se llama Fotografía Nocturna Creativa. ¿Qué podemos encontrarnos en este libro? Pues en este libro, bueno, es principalmente lo que me pidió la editorial. La editorial se puso en contacto conmigo hace 2 años también, 2 años y algo, casi tres, y me propuso hacer esto y bueno, pues yo con ilusión dije que sí y tiré para adelante. Entonces ellos lo que me pidieron es un libro que iba a formar parte de una serie que se llama 50, bueno, son 50 fotografías explicadas. Ujú. En mi caso son fotografías nocturnas, hay quien había hecho algo de macro, hay quien había hecho algo de producto. Entonces en este libro hay una pequeña introducción, ahora mismo no sabría decirte si son 20 y algo páginas dedicadas bueno, a lo que yo considero básico en la fotografía nocturna para iniciarse en este mundo de la fotografía nocturna. Entonces, pues todo lo básico, hay una introducción y luego hay 50 imágenes o fotografías que explico, pues desde la localización, hasta cómo la he llevado a cabo, el material, la fecha, los parámetros, los EXIF de esta fotografía. Entonces, bueno, y yo no soy, bueno, no era ni, no me consideraba ni un gran fotógrafo y ni mucho menos un escritor. Entonces está pues un poco escrito a mi manera y explicándolo pues muy de tú a tú e intentando que sea un libro muy ameno y para todos los públicos, en realidad. No es nada técnico. Sí, la introducción puede ser algo más compleja para alguien que no tiene conocimiento alguno de la fotografía o de la fotografía nocturna. Pero el resto del libro no, es un poco para todos los públicos, las explicaciones y tal, porque son un poco las experiencias, las anécdotas y todo lo vivido en cada una de las fotografías. Qué bien, genial, muy bien. Vamos ahora, si te parece, con una serie de preguntas rápidas. La primera, yo creo que es la más difícil. ¿Tres fotógrafos nocturnos que te gusten? Tres fotógrafos nocturnos que me gusten. A ver, sencillo, te iba a decir Logan, si me remonto a Noctámbulos, aunque ahora ya sé que sigue haciendo algo de fotografía y publica algo a través de Flickr y demás, pero como ya te he dicho, como referente. Pero mira, has hablado antes de Adrián Vázquez. Sí. Me gusta mucho su fotografía. Eh, a ver, no se puede negar que tú también haces muy buena fotografía, ¿sabes? No es por... no tiene nada que ver que me hayas llamado para hacer este podcast, te lo aseguro. Te lo agradezco, Namor. Y luego, pues también, así, matando dos pájaros de un tiro, Dani y Álvaro, que los has mencionado también. Sí. Creo que su evolución, además he estado los he seguido muy de cerca porque han estado en varios cursos o Night Route que he organizado y he seguido muy de cerca su trayectoria y sé cómo trabajan, sé lo cuidadosos que son a la hora de hacer una fotografía.
y creo que su evolución y sabiendo cómo trabajan y demás, creo que también me llama mucho la atención sus resultados. Te podría decir, es que, ¿sabes qué pasa? Que actualmente, y como estoy un poco más apartado del mundo de la fotografía nocturna, no tengo personas que siga y que te pueda decir, pues mira, a ver, hacen una gran fotografía. Pero es verdad que hay muy buenos fotógrafos Mm. actualmente que desconozco quiénes son y que tienen unos resultados espectaculares. Y luego los de siempre, pues oye, los riders también hacen muy buenas fotos de personajes, que unen un poco el light painting y el retrato y demás, y también me gustan. Bueno, un poco en general, pero vaya, no tengo ahora mismo a nadie que siga porque tampoco tengo mucho tiempo. He sido Ya. padre recientemente y entre eso y el trabajo tengo poco tiempo para las redes sociales. Muy bien. Comentabas también lo de que hay mucha gente que hace muy buena fotografía. Yo creo que lo hemos comentado alguna vez en otro episodio, pero es verdad que buscas, por ejemplo, en Instagram, hashtag fotografía nocturna, pinchas en cualquier perfil y alucinas con las fotografías nocturnas que hay de gente que a lo mejor no has oído hablar nunca de ellos y es impresionante el nivel que hay, por suerte, de fotografía nocturna. Es no sé, es una sorpresa, una pasada poder ver eso y disfrutarlo además. Sí, porque además es que me preguntas o hablamos de esto hace 10 años y eran contadas las personas Sí. que podían destacar en esto de la fotografía nocturna. Además, la evolución era mucho más lenta. Hoy en día, pues a lo mejor la edición tiene un papel muy importante en los resultados, ¿no? Y en la evolución de la fotografía. Pero iba a decir, antiguamente es que hace 10 años podías contarlos con una mano. A día de hoy, como bien dices, pones fotografía nocturna en Instagram y te salen cientos de fotógrafos que ni siquiera has oído hablar de ellos y que tienen unas fotografías increíbles. Sí, es verdad, sí. Eso es. Muy bien. Otra pregunta. ¿Usas más balance de blancos frío o cálido? ¿Cuál es tu favorito? Eh, no tengo prioridad. Depende de... Parece que te estoy contestando lo mismo a todas las preguntas. Depende de lo que me pida el momento. Sí, es verdad. Cuando trabajo con algo de luna, sí recurro al frío, pero cuando trabajo sin luna y aprovecho esa fuerte contaminación lumínica sobre las nubes, siempre intento potenciar ese tono cálido. Entonces depende de la situación. No tengo tampoco Ujú. una... No, ambas, te diría que ambas, sí. Vale, pues a ver si en la siguiente ya decides por una de las dos. ¿Linterna potente o una de pocos lúmenes para trabajar un poquito más esa iluminación, ser más detallista? ¿Cuál prefieres? Uy, ahí sí que, aunque tengo alguna pequeñita y demás, como la LED SP5R2 que me encanta, Ujú. no puede faltar un panel LED de 300 LEDs o una LED Lenser X21R2 que llevo también siempre conmigo, porque, porque creo que puedo llegar a sacar casi exactamente lo mismo si trabajo con una grande, pero no al revés. Es decir, con una pequeñita no puedo tener el mismo resultado que, bueno, que me da una grande. Entonces, Ujú. la grande, si te digo que me falte alguna de las linternas en mi mochila, que sea la pequeñita. Sí. Pero vamos, intento llevar las dos. Muy bien. ¿Y una focal favorita para fotografía nocturna? Una que cuando piensas una foto o cuando llegas a una localización, pues ya pones ese objetivo y a lo mejor luego tienes que cambiar algo, pero bueno, ya partes de esa focal. ¿Tienes alguna tú en tu caso? Sí, yo creo que es que tengo la vista adaptada ya a 16 milímetros en full frame. Monto un 16-35 y casi todas las fotografías que cuando doy una vuelta al escenario para ver los diferentes puntos de vista, yo creo que estoy trabajando constantemente en mi cabeza a 16 milímetros. Aunque luego puede que corrija, como bien has dicho, pero yo creo que la primera imagen que visualizo es 16 milímetros. Ujú. Muy bien. Y cuando buscas una localización, ¿tienes alguna predilección? Tipo una ruina, un vehículo abandonado, un túnel, o no tienes ninguna preferencia? Bueno, las ruinas no me llaman mucho la atención. No, porque a lo mejor también te voy a decir que la arquitectura que hay aquí en Alicante es bastante poco llamativa.
Ujú. Entonces, si nos vamos bueno, más al norte y demás, algún tipo de ermita y demás, pues puede tener un poco más de atractivo. Pero aquí no. Entonces aquí yo creo que siempre me ha gustado intentar encontrar vehículos abandonados. Porque por el juego que dan y porque me gusta, creo que dan muchas opciones a la hora de fotografiar, por los diferentes puntos de vista que le puedes hacer. No es como un árbol, ¿no? Que fotografías un árbol y tiene una cara bonita el árbol normalmente, o por lo que le rodea, un árbol tiene una o dos fotografías, pero un vehículo Ujú. puedes, ya sea porque te aproximas más, porque el entorno y demás, yo creo que tiene muchas más opciones. Te da más juego, sí. Yo creo que por el juego que puede dar. Lo comentabas ahora, al final, el tipo de arquitectura que tenéis en Alicante. Tu fotografía yo creo que tiene mucho mérito también porque trabajas mucho lo que tienes en tu entorno más cercano y eso no es fácil. Al final, obviamente, lo más fácil es ir a un sitio que es espectacular y de ahí sacar una foto buena, porque ya tienes un punto de partida muy, muy bueno, que intentar buscar un punto de vista diferente, ser más creativo con los elementos que tienes en tu entorno. Y yo creo que muchas de tus fotos están hechas en Alicante, ¿verdad? Bueno, hablaría de un porcentaje muy alto, bueno, por encima del 90% de las fotografías que he hecho, yo creo que están hechas en la provincia de Alicante. Y igual es por eso por lo que siempre he fotografiado pues lo que ha hecho todo el mundo. Además, la cuna de la fotografía nocturna, eh, no, no, no por nada, iba a decir porque Noctámbulos fue creado por personas de aquí de Alicante. Hmm. Entonces, parte de aquí de Alicante. Entonces, todas estas personas que me preceden y que habían hecho fotografía antes que yo, pues habían hecho o fotografiado todos estos sitios que yo he ido a fotografiar. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, yo intentaba llegar al sitio e intentar no hacer la misma fotografía que habían hecho el resto. Entonces, por eso a lo mejor me he salido un poco ¿no? He destacado un poquito dentro del foro en su día y por eso la gente le gustaba un poco lo que hacía, porque intentaba hacer algo diferente y igual es por eso, porque visitaba sitios que ya había visto, intentaba que las fotografías del resto no me condicionasen y por eso intentar siempre hacer algo diferente. Iban a ser respuestas rápidas y me estoy liando. Eso te iba a decir justo ahora, digo, era una serie de preguntas rápidas, pero entre tú y yo nos estamos liando y aquí va otra que lo va a liar todavía más. Y es que, lo comentabas tú ahora, lo habitual es que al final, por estadística, el mayor número de fotógrafos nocturnos pues esté en zonas que hay mucha población, ¿no? Sin embargo, cuando yo comencé en fotografía nocturna, allá por 2010, lo que comentabas tú, existía un gran grupo de fotógrafos nocturnos en Alicante y además muy buenos. ¿Es porque estaba el foro Noctámbulos en esa zona de Alicante o hay por algún otro motivo que se me escapa? Sí, el clima. El clima. Sí, es importante, porque aquí es que tenemos un par de meses de invierno, en realidad de frío. El resto de noches apetece salir. Iba a decir, aquí desde abril ya tenemos noches fresquitas, pero que apetece estar en la calle. Ujú. Y llegamos a octubre. O sea, iba a decir, fíjate, el clima acompaña mucho. Es verdad que el Foro Noctámbulos se creó aquí y al final pues unos hablaban con otros, era mucho más fácil conocer a alguien que practicase la fotografía nocturna y salir a practicarla con él. Entonces se hacían diferentes grupos, amistades, porque a mí de la fotografía nocturna me han salido muy buenos amigos. Entonces yo creo que es un poco todo, pero el clima acompaña muchísimo, es verdad, ¿eh? Que una persona de Galicia no tiene las mismas noches que yo para poder salir. Yo cuando me inicié en esto durante los primeros 6 meses estaba 3 o 4 noches por semana afuera intentando escaparme. Se lo dices eso a uno de Galicia y te dice, no, pues que yo puedo a lo mejor 3 veces al mes por el clima. Sí, he oído hablar a gente del norte decir que no practica fotografía nocturna porque al final muchas noches están cubiertas y no tiene sentido y ya es que ni empiezan a practicarla. Muy bien, y ya para terminar con esta serie de preguntas, entre comillas, rápidas, una localización en España para fotografía nocturna que te guste mucho, una que hayas fotografiado ya o una que tengas pendiente de visitar. Una que he fotografiado ya. A ver, pendiente de visitar muchas. No sabría decirte cuál. Y si te digo una que me haya gustado mucho, Lagos de Covadonga, me encanta. Ujú. Y el entorno de Lagos de Covadonga me encanta.
pero luego he estado en sitios como Ciudad Encantada de Cuenca, que también creo que tiene muchas posibilidades. He estado en el sur, en el parque temático del Lejano Oeste, que eso es como un parque de atracciones para quien le gusta la fotografía nocturna. Si me preguntas uno, ya van tres, ¿no? Te he dicho. Sí, sí. Sí. Te diría Lagos de Covadonga. Me gusta mucho yo qué sé, porque es tan diferente a lo que tengo aquí Claro. y me rodea que yo creo que por eso me llama tanto la atención. Muy bien. Bueno, pues ya antes de terminar, ¿volveremos a ver fotografías nocturnas tuyas por las redes sociales o lo tienes ya abandonado del todo? No, mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque ¿puedo extenderme un poquito, Javier? Sí, Sí, esta ya no es rápida, esta no es rápida. vale. Te iba a decir, porque es verdad que muchos me dicen que qué ha pasado, que por qué no hago fotografía nocturna ya, que por qué no estoy en las redes sociales. Y bueno, un momento que me agoté un poco de las redes sociales y me mantuve al margen de estas, pero sí seguí haciendo fotografía nocturna, o por lo menos lo que yo llamo night route, que son los cursos que organizo, que al final es un poco un curso, es un viaje, es un poco compartir durante un fin de semana la fotografía en general y vivencias. Entonces, sí voy a seguir con las night routes, seguro, cuando todo esto pase. Y sí quiero volver a retomar la fotografía nocturna. Es decir, ahora llevo este año y algo dedicado expresamente a otro tipo de fotografía, porque actualmente me dedico a la fotografía. Actualmente y desde hace ya 5 años o así, 4 años. Ujú. Y, y digo, siempre estoy pensando y siempre la tengo muy presente en la fotografía nocturna. Y tengo muchas ideas pendientes para llevar a cabo y sí que quiero retomarlo y de alguna manera volver a estar ahí en las redes sociales y ver, oye, si ha cambiado todo y no es tan agresivo como era cuando yo lo dejé. Pero sí, sí que tengo muchas ganas. Muy bien, pues nada, me alegro oír eso y nada, deseando ver esas fotografías de las tuyas otra vez en redes sociales. Muy bien, y ya antes de terminar, momento de promocionarte, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu página web, redes sociales en las que estás? Pues ahora lo último que he ido publicando es en Instagram, que es Namor Fotografía, Namor _fotografía. En Facebook, que soy Namor Pastor. O en mi web, namor.es. Aunque lo que hago actualmente, asociado con una persona, con Emilio Poveda, es se puede ver en fotoplomo.com. Que es un poco a lo que tampoco hay mucho ahí porque es una pequeña galería que vamos metiendo algunos de los trabajos que hacemos, pero si hablamos de fotografía nocturna en namor.es o en Instagram, principalmente son los dos puntos que más visito. Ujú. Perfecto, muy bien, pues nada, dejaré los enlaces en las notas del episodio. Y nada, me ha encantado charlar contigo. Muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast y deseando estamos todos de volver a ver fotos tuyas. Muchas gracias a ti, Javier, de verdad. Te agradezco que me hayas dado esta oportunidad y hoy he pasado un rato muy ameno y me lo he pasado muy bien. Ha sido muy agradable. Me alegro, muy bien, pues nada, un fuerte abrazo, Namor. Un fuerte abrazo para ti también. Chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre fotografía nocturna creativa. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.